La noche había caído sobre la vasta zona rural de España como un velo oscuro que parecía cubrir no solo la tierra sino también los secretos más profundos del destino. El viento soplaba con fuerza entre los campos silenciosos, haciendo crujir los árboles antiguos que parecían observar todo lo que ocurría en aquel camino solitario donde la vida estaba a punto de cambiar para siempre. En ese mismo instante un automóvil de lujo negro avanzaba a gran velocidad por la carretera de tierra. Su motor rugía con desesperación mientras la conductora luchaba por mantener el control de una situación que claramente ya se le había escapado de las manos. Dentro del vehículo iba Valeria Castillo, una de las modelos más reconocidas del país, una mujer acostumbrada al lujo, la fama, las cámaras, los eventos exclusivos y la admiración constante de miles de personas. Su vida estaba rodeada de perfección superficial, pero esa noche su rostro reflejaba algo completamente distinto: miedo puro y absoluto. Sus manos temblaban sobre el volante mientras intentaba frenar, pero el pedal no respondía. El coche aceleraba sin control como si tuviera vida propia y la carretera parecía no tener final. La respiración de Valeria se volvió cada vez más agitada mientras intentaba entender qué estaba pasando, hasta que en un segundo todo se volvió caos absoluto. El vehículo perdió estabilidad, salió de la carretera y chocó violentamente contra un costado del camino, dando varias vueltas antes de detenerse en medio de la oscuridad. El silencio regresó de golpe como si la naturaleza misma hubiera quedado en shock. Solo se escuchaba el leve sonido del metal deformado y el viento golpeando la carrocería destrozada. Dentro del coche Valeria permanecía inconsciente, atrapada entre los restos del accidente. Su vida pendía de un hilo invisible que apenas la mantenía en este mundo. A varios metros de distancia, un joven campesino llamado Gabriel regresaba a su casa después de una larga jornada de trabajo. Bajo la luz tenue de la luna cargaba herramientas en sus hombros y caminaba con paso firme, acostumbrado a la dureza del campo, pero de repente un fuerte estruendo lo detuvo en seco. Levantó la cabeza confundido y vio a lo lejos una nube de polvo iluminada por pequeñas chispas de metal. Entonces, sin pensarlo, soltó todo lo que llevaba y corrió hacia el lugar del accidente, atravesando la oscuridad con determinación. Cuando llegó, la escena frente a él era impactante: un coche de lujo completamente destruido, humo saliendo del motor y una mujer atrapada en su interior. Gabriel se acercó rápidamente y al ver que aún respiraba no dudó ni un segundo. Abrió la puerta con fuerza ignorando el riesgo y sacó a Valeria con cuidado, cargándola en sus brazos mientras ella permanecía inconsciente. Su vestido elegante ahora estaba cubierto de polvo y sangre ligera. Su rostro había perdido el brillo de la fama y solo quedaba vulnerabilidad. Gabriel la llevó corriendo hacia el pueblo, hacia la casa de Doña Remedios, una mujer mayor conocida por sus conocimientos de plantas y remedios naturales. Ella no era médica moderna, pero en el pueblo todos sabían que tenía un don especial para curar lo que parecía imposible. Al llegar, Gabriel golpeó la puerta con urgencia y Doña Remedios apareció con su habitual calma, pero al ver la escena su expresión cambió inmediatamente. Hizo pasar a la joven y preparó todo sin perder tiempo. Dentro de la casa el ambiente era completamente diferente al mundo de Valeria: paredes de madera, aroma a hierbas secas y una iluminación cálida que parecía venir del alma misma de la naturaleza. Doña Remedios comenzó a examinarla usando infusiones, plantas y técnicas tradicionales mientras Gabriel observaba en silencio con preocupación genuina. Pasaron horas hasta que finalmente Valeria comenzó a reaccionar lentamente. Abrió los ojos confundida sin entender dónde estaba el techo de madera. El olor extraño y la ausencia total de lujo la desorientaron por completo. Intentó moverse, pero el dolor en su pierna la detuvo de inmediato. Soltó un quejido leve y su expresión cambió a frustración. Doña Remedios le pidió que respirara con calma, explicándole que había sufrido un accidente grave y que necesitaba reposo absoluto. Valeria reaccionó con arrogancia diciendo que no podía quedarse allí, que ella era Valeria Castillo, una supermodelo famosa con compromisos importantes que no podía perder, pero su voz temblaba más de lo que ella quería admitir. Gabriel la observaba sin intervenir demasiado, aunque en su mirada había una mezcla de incomprensión y paciencia. Él no estaba acostumbrado a personas que vivían en otro mundo donde todo giraba alrededor de la imagen y la fama. Valeria intentaba llamar a alguien con su teléfono, pero no había señal, lo que aumentó su desesperación. Empezó a mirar todo con desprecio: la casa, el ambiente, la sencillez del lugar, todo le parecía inaceptable.
En ese momento Gabriel le explicó con calma que su coche estaba completamente destruido y que tardaría varios días en repararse, lo que significaba que tendría que quedarse allí por un tiempo. Valeria no podía creerlo. Su vida, perfectamente organizada, acababa de colapsar en un lugar donde no existían hoteles 5 estrellas ni asistencia inmediata. La idea de permanecer allí la hacía sentir atrapada. Mientras tanto, lejos de allí en la ciudad, dos personas observaban las noticias en silencio. Estefanía, una mujer elegante pero fría, caminaba de un lado a otro con ansiedad. Su compañero intentaba calmarla, pero ella estaba obsesionada con la idea de que el plan no había salido como esperaba. Finalmente confesó en voz baja que había manipulado el coche de Valeria para sabotearla porque quería eliminarla de su camino hacia el éxito. Su ambición era tan grande que no había espacio para la culpa. De regreso en el campo, la noche volvió a caer y el frío aumentó. Valeria intentaba descansar pero no podía adaptarse al lugar. Cada sonido, cada olor, cada detalle le resultaba extraño. Gabriel preparaba su espacio con tranquilidad mientras doña Remedios observaba en silencio, como si supiera que algo más grande estaba comenzando a desarrollarse entre esos dos mundos completamente opuestos. Esa primera noche marcó el inicio de una historia inesperada. Dos personas que jamás debieron cruzarse ahora estaban unidas por el destino. Una mujer acostumbrada a ser admirada y un hombre acostumbrado a sobrevivir en silencio sin saberlo. Ambos estaban a punto de cambiar la vida del otro para siempre. Y mientras la luna iluminaba suavemente el campo, doña Remedios murmuró para sí misma como si hablara con el destino, diciendo que nada de esto era casualidad, que todo tenía un propósito oculto que apenas estaba comenzando a revelarse. La primera luz del amanecer se filtraba lentamente sobre el campo español mientras el silencio de la noche comenzaba a desvanecerse, dejando atrás una sensación extraña, como si el mundo aún no hubiera decidido si lo ocurrido era real o parte de un mal sueño. Valeria seguía en la pequeña habitación de madera donde había pasado la noche. Su cuerpo dolía en cada movimiento y su mente todavía estaba atrapada entre la confusión y la negación de lo que estaba viviendo. Ella no estaba acostumbrada a despertarse sin espejos de lujo, sin asistentes, sin maquillaje profesional, ni el sonido constante de su teléfono lleno de mensajes de admiradores y contratos importantes. Cuando abrió los ojos por completo, lo primero que vio fue el techo rústico de madera con pequeñas grietas por donde entraba la luz del sol, y por un instante creyó que estaba en una pesadilla, pero el dolor en su pierna le recordó que todo era real. Intentó incorporarse, pero una voz firme la detuvo. Gabriel estaba cerca de la puerta observándola con calma. Él ya estaba despierto desde hacía horas, como siempre, acostumbrado al ritmo del campo donde el día comienza antes de que el sol esté completamente arriba. Sin acercarse demasiado, le dijo que debía descansar, que su cuerpo todavía estaba débil y que forzarla solo empeoraría su estado. Valeria lo miró con molestia porque no estaba acostumbrada a recibir órdenes, especialmente de alguien que no pertenecía a su mundo. Ella intentó tomar su teléfono nuevamente, pero seguía sin señal. Lo revisó varias veces como si el dispositivo fuera a funcionar por arte de magia, pero nada cambiaba. Eso aumentó su frustración hasta que finalmente lo dejó caer sobre la cama con enojo. Gabriel la observaba sin decir mucho, pero en su mirada había una mezcla de incomprensión y paciencia, como si ya hubiera visto ese tipo de desesperación antes, aunque no en personas como ella. Doña Remedios entró poco después con un cuenco de hierbas calientes y un plato sencillo de comida. Valeria dudó al verlo. Su expresión reflejaba desconfianza porque todo en ese lugar le parecía ajeno y poco higiénico, pero el hambre terminó siendo más fuerte que su orgullo. Tomó un poco sin entusiasmo al principio, pero el sabor la sorprendió más de lo que quería admitir. Era simple pero auténtico, algo que hacía tiempo no experimentaba en su vida llena de comidas procesadas y dietas estrictas. Mientras tanto, en la ciudad, Estefanía caminaba dentro de su apartamento de lujo con el teléfono en la mano, esperando cualquier noticia sobre Valeria, pero no había nada concreto, solo rumores confusos. Eso la ponía cada vez más nerviosa porque el plan que había diseñado debía haber terminado de otra manera. Su compañero intentaba calmarla diciéndole que probablemente el accidente había sido suficiente, pero ella no estaba convencida. Algo dentro de ella le decía que Valeria aún estaba viva y eso la inquietaba profundamente.
De regreso en el campo, Valeria intentó levantarse nuevamente ignorando las advertencias de Gabriel, pero su pierna no respondía correctamente. El dolor la obligó a sentarse de nuevo con frustración. En ese momento Gabriel se acercó un poco más, esta vez con un tono más firme le explicó que su coche estaba completamente destruido, que no había señal de comunicación y que la ayuda tardaría varios días en llegar. Valeria lo escuchaba, pero su mente rechazaba la idea de estar atrapada en ese lugar tan lejos de su mundo. Ella comenzó a cuestionarlo todo, preguntándole por qué vivía allí, por qué no se mudaba a la ciudad, por qué aceptaba una vida tan simple. Gabriel la miró en silencio por unos segundos antes de responderle con calma que no todos necesitaban la ciudad para vivir, que la tierra le daba todo lo que necesitaba y que la verdadera riqueza no siempre era la que ella conocía. Sus palabras no le gustaron a Valeria porque chocaban directamente con todo lo que ella creía importante. Esa diferencia de pensamientos comenzó a crear una tensión silenciosa entre ellos. Ella representaba el control, la fama, la perfección artificial. Él representaba la sencillez, la conexión con la naturaleza y la aceptación de lo esencial. Ninguno de los dos lo sabía aún, pero ese contraste sería el inicio de algo mucho más profundo. Durante el día Valeria intentó adaptarse, pero todo le parecía incómodo. El ruido de los animales, el polvo, el calor y la falta de tecnología la hacían sentir fuera de lugar. En varias ocasiones intentó llamar a su asistente o a su manager, pero sin señal era imposible. Gabriel seguía con sus tareas sin prestarle demasiada atención, aunque en momentos cortos la ayudaba cuando la veía en dificultades sin decir mucho. Doña Remedios observaba todo con atención, como si entendiera algo que los demás aún no veían. Ella notaba que Valeria no solo estaba herida físicamente, sino también emocionalmente, como alguien que había vivido toda su vida bajo una máscara que ahora comenzaba a romperse lentamente. Mientras tanto, en la ciudad, Estefanía decidió tomar una medida más arriesgada. Contactó a personas externas para asegurarse de que el accidente de Valeria no pudiera rastrearse como un crimen. Su obsesión por el control la estaba llevando a un punto peligroso donde ya no pensaba en consecuencias, solo en resultados. De vuelta en el campo, Gabriel llevó a Valeria afuera por primera vez. Ella caminaba con dificultad apoyándose en él, aunque al principio intentaba rechazar su ayuda. El terreno no le daba otra opción. Al salir vio el paisaje completo, el cielo abierto, los campos verdes y el silencio profundo que contrastaba completamente con su vida en la ciudad. Por un instante algo dentro de ella se detuvo, no porque le gustara, sino porque le parecía extraño sentir tanta paz en un lugar tan simple. Gabriel la dejó sentarse bajo la sombra de un árbol mientras él continuaba con su trabajo. Ella lo observaba en silencio, sin entender por qué alguien podía vivir así, sin ambición aparente, sin obsesión por el éxito, sin necesidad de reconocimiento público. Y sin embargo había algo en él que transmitía estabilidad, algo que ella no tenía en su vida llena de apariencias. Esa tarde comenzó a formarse una tensión emocional más compleja entre ambos. No era amistad ni enemistad, era algo intermedio, una especie de choque constante entre dos mundos que no se entendían, pero que inevitablemente estaban destinados a cruzarse. Y mientras el sol comenzaba a bajar lentamente sobre el horizonte, Valeria por primera vez desde el accidente sintió una pequeña duda dentro de sí misma, una pregunta que nunca se había permitido hacer: si todo lo que tenía en su vida realmente era suficiente, o si había algo más allá de la fama que nunca había considerado. Esa duda sería el inicio de un cambio mucho más profundo del que ninguno de los dos aún podía imaginar. El sol de la tarde caía sobre el campo español con una luz dorada que pintaba los árboles y los caminos de tierra como si el mundo entero estuviera cubierto por un filtro cálido y silencioso. Pero dentro de ese paisaje tranquilo, la tensión entre Valeria y Gabriel comenzaba a crecer de una forma cada vez más visible, como una grieta que poco a poco se expande en una pared que parecía sólida. Valeria pasaba gran parte del día sentada bajo el árbol intentando acostumbrarse a su nueva realidad, aunque en su mente seguía atrapada en la idea de volver a su vida normal, a sus pasarelas, a sus contratos y a su mundo de lujo. Pero cada vez que intentaba moverse o comunicarse con alguien se encontraba con la misma respuesta: el aislamiento total. Ese sentimiento la frustraba profundamente porque nunca había estado en una situación donde no pudiera controlar absolutamente nada.
Gabriel por su parte seguía con su rutina sin mostrar cambios aparentes, levantándose temprano, trabajando la tierra, cuidando los animales y ayudando a doña Remedios en pequeñas tareas. Su actitud tranquila empezaba a molestar a Valeria porque no entendía cómo alguien podía vivir sin preocuparse por el futuro, ni por el reconocimiento, ni por el dinero. En varias ocasiones ella lo interrogaba con curiosidad mezclada con desprecio, preguntándole si nunca había querido algo más grande en la vida, pero Gabriel siempre respondía con calma, diciendo que la grandeza no siempre estaba en lo que otros veían, sino en lo que uno construía con honestidad. Esa respuesta la dejaba confundida porque chocaba directamente con todo lo que ella había aprendido en su mundo, donde el valor de una persona se medía por su fama, su belleza o su éxito público. Mientras tanto, en la ciudad, Estefanía comenzaba a perder la paciencia. La ausencia de noticias claras sobre Valeria la estaba volviendo cada vez más inestable. Había ordenado que investigaran discretamente, pero los resultados eran confusos. El accidente no parecía haber sido completamente rastreable como ella esperaba. Eso la inquietaba porque empezaba a sospechar que algo no había salido como lo planeado. Su compañero intentaba calmarla, pero ella ya estaba obsesionada con la idea de que Valeria pudiera sobrevivir y regresar en cualquier momento. De regreso en el campo, Valeria intentó nuevamente usar su teléfono, pero seguía sin señal. Frustrada, lo lanzó sobre la cama improvisada y se quedó mirando el techo de madera, respirando profundamente. Por primera vez sintió una mezcla de impotencia y enojo que no podía canalizar como lo hacía en la ciudad, donde siempre había personas a su alrededor resolviendo sus problemas. Aquí estaba sola, dependiente de un entorno que no controlaba. Esa noche Gabriel encendió una pequeña fogata fuera de la casa. El cielo estaba lleno de estrellas, algo que Valeria no solía ver en la ciudad debido a las luces artificiales. Ella salió lentamente apoyándose en una madera para caminar y se sentó a cierta distancia observando el fuego en silencio. Gabriel no dijo nada al principio, solo siguió alimentando las llamas con leña seca hasta que finalmente el silencio entre ellos se rompió de forma natural. Valeria le preguntó por qué nunca había dejado el campo, por qué no intentaba una vida diferente. Gabriel la miró por unos segundos antes de responderle que ya había tenido una vida diferente, que había conocido la ciudad, pero que había perdido algo importante en el proceso, algo que no quiso explicar completamente. Sus palabras dejaron una sombra de misterio que despertó la curiosidad de Valeria. Por primera vez no lo veía solo como un campesino, sino como alguien con una historia detrás. Mientras tanto, en la ciudad, Estefanía tomaba decisiones cada vez más peligrosas. Estaba contactando personas para asegurarse de que cualquier rastro del accidente desapareciera por completo. Su obsesión ya no era solo eliminar a Valeria, sino también asegurarse de que nadie pudiera sospechar de ella, pero en ese proceso comenzaba a perder el control de su propia mente, atrapada en su ambición. En el campo, doña Remedios observaba a Valeria con atención mientras preparaba una infusión. En silencio ella podía ver algo que los demás aún no notaban. La joven modelo no solo estaba herida físicamente, sino que estaba empezando a cuestionar su propia identidad. Su vida anterior comenzaba a parecerle distante, casi artificial, como si hubiera pertenecido a otra persona. Durante los días siguientes, Valeria comenzó a ayudar en pequeñas tareas, aunque al principio lo hacía con resistencia. Poco a poco su actitud empezó a cambiar de forma casi imperceptible. Gabriel le enseñaba cosas simples como cuidar animales, recoger agua o moverse por el terreno sin depender de tecnología. Cada experiencia nueva la sacaba un poco más de su mundo habitual, y aunque ella seguía siendo orgullosa, ya no rechazaba todo de inmediato. Un día, mientras trabajaban juntos, Valeria sufrió una caída leve al intentar caminar sin apoyo. Gabriel corrió a ayudarla, pero esta vez ella no lo rechazó de inmediato. Se quedó en silencio aceptando su ayuda, lo cual sorprendió a ambos. Ese pequeño momento marcó un cambio silencioso entre ellos, una especie de puente emocional que comenzaba a formarse sin palabras. Sin embargo, fuera de ese entorno la amenaza seguía creciendo. Estefanía había decidido dar un paso más arriesgado, organizando una nueva estrategia para asegurarse de que Valeria no regresara a la ciudad viva o en condiciones de recuperar su posición. Su ambición estaba comenzando a transformarse en algo mucho más oscuro. En el campo, Valeria aún no sabía nada de eso, pero algo dentro de ella empezaba a sentirse diferente. Ya no era solo una modelo atrapada en un accidente, estaba comenzando a convertirse en alguien que cuestionaba su propia vida, sus decisiones y el mundo que había dejado atrás.
Y en medio de todo eso Gabriel también comenzaba a sentir un cambio en su interior porque la presencia de Valeria en su vida, aunque caótica, estaba rompiendo su rutina y despertando emociones que él había mantenido enterradas durante mucho tiempo. La historia ya no era solo un choque de mundos, estaba empezando a convertirse en una transformación profunda para ambos, una transformación que aún estaba en sus primeras etapas pero que inevitablemente cambiaría sus destinos, para siempre. La mañana llegó sobre el campo español con una bruma ligera que cubría los caminos de tierra como si el mundo aún no hubiera despertado del todo, pero dentro de la pequeña casa de madera el ambiente era muy diferente. La calma de los días anteriores había comenzado a transformarse en una tensión silenciosa que se sentía en cada mirada, en cada palabra no dicha y en cada pausa entre Gabriel y Valeria. Valeria ya no era la misma mujer que había llegado tras el accidente, aunque seguía manteniendo su orgullo y su carácter fuerte. Algo en ella había cambiado lentamente sin que lo admitiera del todo. Había empezado a observar más a Gabriel, a escuchar más sus palabras y a cuestionar menos de forma inmediata. La vida en la ciudad empezaba a parecerle lejana, como un recuerdo que pertenecía a otra persona. Gabriel por su parte también estaba cambiando, aunque intentaba mantener su rutina intacta. La presencia de Valeria había alterado su equilibrio emocional. Él no lo reconocía abiertamente, pero cada vez que la veía esforzarse por adaptarse o sufrir por no poder volver a su mundo, algo dentro de él se movía de una manera que no podía controlar completamente. Esa mañana doña Remedios notó el cambio entre ambos, aunque no dijo nada directamente, solo observaba en silencio como si supiera que el destino estaba trabajando a su propio ritmo. Mientras tanto en la ciudad Estefanía estaba cada vez más impaciente. Su plan inicial no había dado los resultados esperados y la ausencia de noticias claras sobre Valeria la estaba volviendo inestable. Ahora había comenzado a moverse con más agresividad, contactando personas influyentes y buscando asegurarse de que si Valeria aún estaba viva no tuviera oportunidad de regresar al mundo de la moda. En el campo Valeria intentaba ayudar con algunas tareas más complejas, aunque su cuerpo aún no estaba completamente recuperado. Gabriel la observaba de reojo, asegurándose de que no se lastimara mientras ella insistía en hacer las cosas por sí misma. Esa terquedad suya generaba discusiones constantes entre ellos porque ninguno quería ceder fácilmente. Un día mientras caminaban cerca del río, Valeria perdió el equilibrio nuevamente, pero esta vez Gabriel no la sostuvo de inmediato. Lo hizo un segundo después, lo suficiente para que ambos se dieran cuenta de lo cerca que estaban. El momento fue breve pero intenso. Un silencio incómodo los envolvió sin que ninguno supiera exactamente cómo reaccionar. Valeria se apartó rápidamente como si hubiera cometido un error, pero su respiración delataba algo diferente. No era solo enojo, era confusión, algo nuevo que no sabía cómo procesar. Gabriel tampoco dijo nada, simplemente continuó caminando como si nada hubiera pasado, pero su mente no estaba tranquila. Esa noche la tensión aumentó aún más cuando una fuerte lluvia comenzó a caer sobre el campo. El sonido del agua golpeando el techo de madera hacía imposible ignorar la presencia del otro en la pequeña casa. Valeria intentaba dormir pero no podía. Gabriel estaba cerca arreglando algunas cosas mientras el ambiente se volvía cada vez más cargado. Finalmente Valeria rompió el silencio preguntándole directamente por qué la había ayudado en el accidente, por qué había arriesgado tanto por una desconocida. Gabriel tardó en responder, como si la pregunta tocara algo profundo dentro de él. Finalmente dijo que no podía dejar a alguien morir frente a sus ojos sin importar quién fuera. Sus palabras eran simples pero sinceras. Valeria lo miró en silencio por primera vez, sin arrogancia, sin defensa, solo observando como si intentara entenderlo realmente. En ese momento algo dentro de ella se quebró ligeramente, no de forma dramática, pero sí suficiente para cambiar la forma en que lo veía. Mientras tanto en la ciudad Estefanía había pasado a una fase más peligrosa de su plan. Ahora no solo quería eliminar cualquier rastro del accidente, sino también asegurarse de que si Valeria regresaba no pudiera recuperar su posición en la industria. Estaba manipulando contactos, contratos y rumores, construyendo una red de destrucción silenciosa. En el campo la convivencia entre Valeria y Gabriel se volvió más compleja. Ya no eran solo dos personas obligadas a compartir espacio, ahora había emociones no reconocidas creciendo entre discusiones pequeñas, momentos de silencio prolongado y miradas que duraban un poco más de lo normal.
Doña Remedios comenzó a notar algo más profundo en Valeria. Ya no era la misma mujer arrogante que llegó en los primeros días. Ahora había momentos en los que parecía perdida, como si estuviera atrapada entre dos versiones de sí misma, una que pertenecía a la ciudad y otra que apenas comenzaba a nacer en el campo. Una tarde, mientras Valeria ayudaba a recoger agua del pozo, escuchó a Gabriel hablar con su hermano Julián sobre problemas legales relacionados con las tierras. Por primera vez entendió que su situación no era tan simple como pensaba. Había una historia de traición detrás de ese lugar, una mujer del pasado que había causado daño y dejado cicatrices profundas en la familia. Esa información cambió ligeramente su percepción de Gabriel. Ya no era solo un campesino tranquilo, ahora era alguien que había sido herido por la vida de una forma diferente a la suya. Esa noche ambos se sentaron en silencio frente a la casa sin hablar mucho, pero la distancia entre ellos parecía más corta que antes. El viento soplaba suavemente y por primera vez Valeria no pensó en su vida en la ciudad. Durante unos minutos completos simplemente estaba allí, presente en el momento. Pero lejos de allí el peligro se acercaba más rápido de lo que ninguno de ellos imaginaba, porque Estefanía ya había tomado una decisión final, un último movimiento que cambiaría todo y que traería consecuencias irreversibles a sus vidas. Y así, mientras el campo permanecía en aparente calma, una tormenta mucho más grande comenzaba a formarse en la distancia, lista para romper todo lo que Valeria. El cielo del campo español amaneció con una mezcla extraña de calma y tensión, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración antes de un gran cambio. Valeria ya no despertaba con la misma sensación de rechazo que al inicio. Ahora había algo diferente en su mirada, una mezcla de incertidumbre y aceptación silenciosa, como si su mente hubiera comenzado a entender que su vida anterior no era tan sólida como siempre creyó. Gabriel también sentía ese cambio, aunque no lo decía en voz alta. Su rutina seguía siendo la misma: trabajar la tierra, cuidar los animales y ayudar a su hermano, pero la presencia de Valeria había transformado el ambiente de su vida diaria en algo más complejo, más emocional y menos predecible. Ese día Doña Remedios apareció más seria de lo normal, como si supiera que algo importante estaba por ocurrir. Su intuición le decía que el equilibrio entre aquellos dos mundos estaba llegando a un punto decisivo. Mientras tanto, en la ciudad, Estefanía estaba completamente fuera de control. Su plan había avanzado demasiado lejos para detenerse. Había movido contactos, manipulado documentos y preparado una última jugada para eliminar cualquier posibilidad de que Valeria regresara con éxito a la industria de la moda. Su ambición se había convertido en una obsesión peligrosa que ya no distinguía entre el bien y el mal. En el campo, Valeria recibió finalmente la noticia que cambiaría todo. El coche había sido reparado y podía regresar a la ciudad. Ese momento, que antes habría sido motivo de alegría, ahora le generaba una extraña sensación de vacío. No sabía exactamente por qué, pero la idea de irse no le provocaba la misma emoción que antes. Gabriel escuchó la noticia en silencio, sin mostrar demasiada reacción, pero en sus ojos había algo que Valeria no pudo ignorar, una tristeza contenida que él no quería expresar directamente. Esa noche ambos caminaron juntos por última vez alrededor del campo. El silencio entre ellos no era incómodo, esta vez era profundo, lleno de pensamientos no dichos. Valeria finalmente rompió el silencio diciendo que no entendía lo que le estaba pasando, que todo en su vida parecía diferente ahora. Gabriel la escuchó sin interrumpir. Él le respondió con calma que a veces la vida te detiene para mostrarte cosas que antes no querías ver, que no todo era fama, éxito o reconocimiento, sino también paz, verdad y conexión con uno mismo. Sus palabras quedaron flotando en el aire como algo difícil de ignorar. Valeria lo miró durante unos segundos más largos de lo habitual, y en ese instante entendió algo que la sacudió internamente. No era el campo lo que la había cambiado, era la forma en que la había tratado sin juzgarla, la forma en que la había ayudado sin pedir nada a cambio, y la forma en que la había hecho sentir humana fuera del ruido de su vida anterior. Mientras tanto, en la ciudad, Estefanía ejecutó su último movimiento, enviando pruebas falsas y documentos manipulados para destruir la reputación de Valeria justo antes de su regreso oficial, pero lo que no esperaba era que un investigador independiente ya había comenzado a rastrear sus movimientos, descubriendo inconsistencias en el accidente y en toda la cadena de eventos.
El regreso de Valeria a la ciudad fue caótico. Cámaras, periodistas y flashes la rodeaban, pero esta vez algo había cambiado en ella. No reaccionaba igual, su actitud era más tranquila, más observadora, como si ya no perteneciera completamente a ese mundo. En una conferencia improvisada, Valeria tomó una decisión inesperada. En lugar de seguir el guión de su equipo, se detuvo frente a todos y habló con honestidad, diciendo que había pasado por algo que le había cambiado la vida, que había visto una realidad diferente lejos del lujo y que había aprendido que el éxito sin paz no significaba nada. Esa declaración sorprendió a todos, especialmente a Estefanía, quien observaba desde lejos, perdiendo el control de la situación. En ese momento el investigador reveló públicamente las pruebas de su manipulación. El fraude comenzó a desmoronarse frente a todos y las autoridades intervinieron inmediatamente. El plan de Estefanía colapsó por completo y fue detenida mientras su imperio de mentiras se derrumbaba sin que pudiera hacer nada. Días después, Valeria regresó al campo no como una persona perdida, sino como alguien que había elegido su propio camino. Gabriel la vio llegar desde la distancia sin decir nada al principio, simplemente se quedó quieto como si no estuviera seguro de lo que veía. Valeria caminó hacia él sin cámara, sin maquillaje, sin el ruido del mundo de la moda, solo ella misma. Cuando llegó frente a él se detuvo un segundo y luego sonrió ligeramente, una sonrisa real, no construida. No dijo palabras grandiosas, solo dijo que había entendido que su vida ya no era la misma y que quería comenzar algo diferente, lejos de todo lo que la había definido antes. Gabriel no respondió de inmediato, solo la miró como si intentara asegurarse de que era real lo que estaba escuchando. Luego finalmente asintió sin necesidad de discursos, porque ambos entendían lo que no hacía falta explicar. Doña Remedios observó la escena desde lejos con una sonrisa tranquila, como si el destino hubiera completado su círculo natural. Ella sabía desde el principio que aquel encuentro no era casualidad, sino parte de algo más grande. Con el tiempo Valeria dejó atrás el mundo superficial de la fama, no por huir sino por elección. Aprendió a vivir de forma simple y auténtica junto a Gabriel, mientras ambos construían una vida basada en respeto, conexión y verdad. Y así el campo, que una vez fue solo un lugar de accidentes, se convirtió en el inicio de una nueva vida donde dos mundos completamente opuestos encontraron equilibrio en el amor, la transformación y la libertad.